Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de Coincides. Estamos muy contentos de poderles saludar nuevamente a través de esta vía, como casi cada semana. Hoy hablaremos en los próximos minutos de un tema importante. Al menos en Coincides, es un tema recurrente en nuestra agenda. Tiene que ver con la educación. Para nadie es desconocido la desigualdad con la que pues ha caminado la educación en México desde hace muchos años, pero a partir de la pandemia que enfrentamos por COVID-19, sin duda se hizo aún más evidente. Además, hoy en día enfrentamos este que para muchos es un reto, el nuevo modelo de la educación en México. ¿Qué hacer? ¿Qué viene para la educación en Jalisco? Bueno, hoy platicaremos con la doctora Itzia Yunuen Goyaz Núñez. Ella es doctora en educación, tiene mención honorífica por el ITESO, la especialidad en política y gestión de evaluación educativa por Flaxo, estudió la maestría en educación en el Instituto Tecnológico de Monterrey y también tiene una licenciatura en administración de la Universidad de Guadalajara. Su currículum es impresionante. Tiene mucha experiencia profesional, su formación académica, bueno, qué decir de ella, tan solo con lo que acabo de mencionar. Así que aquí en Coincides tenemos el honor de recibirla y como siempre, para abrir los micrófonos, mi compañera Rosca, Rosa María Becerra. Adelante, el micrófono todo tuyo. Muchísimas gracias, Susana. Itzia, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Yo creo que muchos de los que escuchamos y estamos en Coincides nos preguntamos qué va a ser de la educación, ¿no? En México. Entonces, bienvenida para hablar del futuro. Y pues para hablar del futuro tenemos que conocer qué ha sido del pasado y cómo estamos en el presente. Y pues bienvenida, ¿no? Te cedo el micrófono. Pues muchísimas gracias, Rosa María. Muchas gracias a Susana también por esta bonita presentación. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes un ratito esta mañana. Y bueno, quisiera empezar por colocar algunas cifras, ¿no? Ante esta pregunta de cómo estamos. Eh, en la Secretaría de Educación Jalisco anualmente se levanta o se hacen unas Olimpiadas del Conocimiento, ¿no? Las Olimpiadas del Conocimiento, en donde se evalúa a los niños de sexto de primaria a nivel censal, es decir, en todas las escuelas primarias se les aplica este instrumento, y este instrumento de evaluación incluye matemáticas, español, historia y geografía. Eh, Antes de la pandemia, por ponerles, nada más quiero colocar dos cifras, matemáticas y español, no porque sean las más importantes, sino porque son las que luego suenan más. No son las únicas, evidentemente, pero quiero colocar las dos cifras de estas dos materias en particular. En 2019, o sea, antes de la pandemia, los resultados nos hablaban de un 30.1% en el caso de las niñas y niños en sexto de primaria contra un 27.61% que cuentan con un buen desempeño, ¿no? En el caso de matemáticas. Entonces, estamos todavía a casi 3 puntos. Es más grave el caso de español, que es de un 38.6 que teníamos en 2019 a un 29% en 2023. Esto es nada más un breve dato, ¿no? De cómo está la situación, pero también quisiera destacar las brechas de inequidad. Y aquí me voy a referir a un dato del 2021 en el que se aplicó una prueba en donde en lenguaje y comunicación, en el caso de las escuelas primarias particulares, en el nivel insuficiente, o sea, el más bajo, nada más el 12%, y digo nada más entre comillas, el 12% de los estudiantes estaban en este nivel de insuficiente. 12% de escuelas primarias, ¿Esto en de qué niños año? en escuelas primarias. Esta prueba se levanta también en sexto de primaria. Ok. Entonces, ajá, entonces en el caso de las públicas, el nivel insuficiente, 36%. Pero en el caso de escuelas indígenas es el 82%. Comunicación, lenguaje y comunicación, ¿no? Entonces, esto es por mencionar nada más un dato sobre la brecha. Insisto, este dato todavía no se medía
no lo tengo de después de pandemia, todavía no tenemos ese dato. Entonces, Ok, eso es a previo a ver, pandemia. vamos a pensar en quienes nos están escuchando, solo para entender. Bien, O sea, me estás diciendo ahorita que o sea, el 38% antes tenía como un buen conocimiento de español básicos. y Ujú. bajó una serie de puntos porcentuales. ¿De qué año a qué año estamos Esta hablando este medición es cambio? 2019 a 2023. Ok, entonces estamos hablando de pre y post pandemia, Así ¿no? es, O sea, de alguna manera es como el impacto que tuvo en la educación específica en matemáticas, español, en estas escuelas a nivel sexto de primaria. así es. Y entonces, en esta misma medición, me estás ya incluyendo otra variable que es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la medición de primarias públicas, ¿no? O de primarias Ujú, indígenas, ujú. ¿no? O incluso, pues, de primarias De privadas, privadas, ¿no? así es. Entonces, cuál es esta brecha? Porque digo, ya vimos que pre y post COVID hubo un descenso Claro. importante en puntos porcentuales y esta brecha se intensificó. ¿Qué pasó con la brecha? Sobre todo es por el por qué lo de la brecha, Rosca. Sucede que para las niñas y niños que tenían tecnología y acompañamiento en casa, sobre todo, y tuvieron maestros que les facilitaron también su proceso formativo durante la pandemia, pues sí se ven afectados, pero en menor medida. Pero hubo niños que ante las condiciones que enfrentaron por pandemia y hablando de familias en condiciones de alta marginación, de vulnerabilidad, pues fueron niños que o no tenían el acceso o simplemente no tenían en casa quien les dijera, estudia, haz la tarea. No tenían dispositivos para conectarse, evidentemente, ¿no? Porque pues si en las familias, y esto lo sabemos en el caso de familias que eran numerosas, es decir, 3, 4 hijos, familias con nivel económico, socioeconómico, medio hacia arriba, pues incluso también llegaron a tener al menos la dificultad de habrá que comprar otra computadora, habrá que comprar otro iPad, ¿no? Pero imagínate en familias en donde, además de numerosas, pues no tienen ni siquiera una computadora y el único recurso era el celular. Entonces había que irse tornando el celular entre los hijos para descargar tareas o tal. En otros casos, las actividades se las entregaban impresas, etcétera. Los maestros, aquí hay que reconocer que muchos maestros se dieron a la tarea de buscar cómo hacer llegar las actividades. Sin embargo, insisto, si el niño en casa no tenía el apoyo, no tenía la vigilancia, el acompañamiento, ¿no? Pues difícilmente iba a poder resolver muchas cosas, porque de pronto, pues, tú sabes, los niños necesitan la asesoría. ¿Qué hago con esto? Ya me trabé, ¿no? Entonces, todas estas condiciones pues aumentaron, ¿no? Esa brecha. Niños sin un acompañamiento y sin tecnología pues seguramente van a ser los más afectados. Oye, ¿y cómo estamos entonces en temas de retos que tenemos, ¿no? Como Jalisco en la educación, en el presente, bueno, con todo esto que nos comentas, ¿no? Con esta historia que nos ha traído hasta donde estamos, Claro, claro. ¿qué retos tenemos para tener un futuro luminoso? Mira, lo que hemos identificado, y eso habrá que seguir revisando los indicadores que recién están saliendo, las últimas evaluaciones que levantó el Estado de Jalisco. Debo reconocer aquí que en el caso de Jalisco se han hecho cosas positivas, ¿no? Entre ellas buscar que siga habiendo una evaluación del aprendizaje. Antes teníamos al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, me refiero antes de 2019, en que se cerró. Y el instituto hacía levantamientos de aprendizajes en todo el país y eso nos permitía saber cómo iba caminando el tema de los aprendizajes. Ya no existe este recurso como tal, como existía en esta forma en el país, pero Jalisco ha intentado hacer algunos esfuerzos. Todavía falta cerrar por ahí algunos detalles, pero en general creo que es una cuestión Una muy buena positiva. señal. Así es, así es. Ahora, esto, no dejar de hacer eso. Y sí, en torno a aprendizajes académicos, Rosca, pero a nosotros nos preocupan tres grandes temas. Sí, estos aprendizajes, pero nos preocupa el abandono o lo que estamos identificando como una asistencia intermitente.
¿no? Es decir, niñas y niños que van irregularmente a clase, eh, que parece tener detrás pues un montón de factores, ¿no? Pero algo como muy de fondo es la falta de motivación, la falta de sentido para ser educados, ¿no? Para formar parte de un proceso formativo. Y el otro gran tema, el tercer gran tema, las cuestiones socioemocionales. Esto sobre todo acentuado después de la pandemia. No sé si les ha tocado ver de pronto por las calles, sobre todo adolescentes que siguen usando su cubrebocas, no han dejado de usar cubrebocas. Los vemos como en una suerte de no querer socializar, de aislamiento, ¿no? Para los niños más pequeños, aunque también ha sido difícil, parece que se adaptan un poco más rápido, ¿no? O sea, los niños llegaban a la escuela muchas veces sin haber estado en la escuela, me refiero a niños de primero o segundo de primaria que jamás habían estado en la escuela, entonces llegaban sin saber convivir. Y los más grandes, pues referían, ¿no? Como los niños no saben ni cómo ir al baño y cosas así, ¿no? Entonces, como adultos estamos perdiendo de vista muchas de estas cosas, Rosa María, incluso las preocupaciones de los niños es un tema que tenemos que ver con más cuidado, porque cuando nosotros hemos indagado recientemente, publicamos un reporte de una investigación que hicimos en 12 regiones del estado de Jalisco, en donde les preguntamos a familias, a docentes, pero también a los niños qué necesitaban para que mejorara la calidad de los aprendizajes y demás. Entonces, en el caso de los niños nos llama mucho la atención que ellos refieren temas que los adultos no ven, acoso escolar, por ejemplo, y baños dignos. Entonces, se nos apachurra el corazón, ¿no? De escuchar estas cuestiones. El tema no salió con los docentes y no salió ni siquiera con las familias. Entonces, yo ahí preguntaría, ¿qué tan enterados estamos de lo que está pasando en las mentes y en los corazones de nuestros estudiantes, ¿no? Claro, es un tema que recae mucho sobre la familia. Entonces, bueno, te repito, aprendizajes académicos, el tema de que estén en la escuela, por supuesto, pero también estas cuestiones socioemocionales. Entonces, nosotros ahí le estamos pidiendo mucho al gobierno que transparente sus acciones, pero también que transparente sus resultados. Y cuando digo acciones, es decir, cuáles estrategias en concreto estamos teniendo para atender eso, ¿no? Que nos parecen temas prioritarios, ¿no? El problema con la educación es que es sistémico, o sea, no es nada más, no cae nada más en la cancha de la escuela. Y te pongo el ejemplo de una niña de sexto de primaria que no sabe leer ni escribir. Y tal vez si nos preguntamos, no sabe leer y escribir, hay que atenderla, hay que ponerle un monitor, hay que, etcétera, ¿no? Que eso ya de entrada es un gran reto, sobre todo en escuela pública. Pero si indagamos un poquito más, nos damos cuenta que, bueno, la niña no sabe leer ni escribir porque tiene una condición neurológica o tiene alguna barrera para el aprendizaje, se lo impide, ¿no? El maestro que no tiene ni el tiempo ni el conocimiento de diagnosticar, no sabe qué hacer con eso. La familia simplemente parece hacer de caso omiso y pues no les representa como algo importante, ¿no? Al parecer. Entonces, el tema es de fondo y creo que la familia tiene también mucho que ver en todo este escenario, Rosa María. Okay. Oye, yo me quedé como ahorita congojada con lo que dijiste en el tema de las cuestiones socioemocionales, porque al final también eso impacta mucho, sobre todo en una sociedad donde ya tenemos de alguna manera la capacidad para hacer autoaprendizaje, ¿no? Que sé que con los niños es diferente, pero cuando la emoción, o sea, impulsa hacia allá, pues igual tú le buscas, Totalmente, ¿no? Seas niño, seas totalmente. adulto, seas viejito, seas lo que seas. Ujú. Entonces, me preocupó mucho el tema de lo que ven los niños, ¿no? De acoso escolar y baños dignos. Acoso escolar puede tener muchas vertientes, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere? Porque puede haber desde acoso de los maestros, acoso de los padres, acoso de los compañeros que están haciendo bullying. Ujú, ujú. O sea, como si ahondamos un poquito en este tema de cuestiones socioemocionales y Claro. qué hallazgos han tenido que puedan ser importantes y que también puedan ser un como parteaguas Ujú. para decir, oye, pues igual la estrategia que tendríamos que estar haciendo como gobierno, como empresarios, como lo que sea,
pues debería ir enfocada por este lado. Claro. Fíjate que se entiende por acoso escolar cualquier condición en donde prevalezca algún tipo de violencia, ya sea física o también psicológica, emocional. Entonces, sobre todo la que nos han referido los niños es una violencia entre pares, o sea, entre sus compañeros. Eh, Dicen por ahí mucha gente, pues es que no es nuevo, es que siempre ha ocurrido. Sin embargo, ahorita lo están viviendo de una forma diferente. Me parece que el tema de que entre en el juego, entre aquí en materia, todo lo de las redes sociales, pues sí se convierte como en un factor extra. Te pongo un ejemplo. Uno de los niños nos decía, cuando durante la pandemia, pues mis compañeros me pedían que les mandara yo las tareas. Y entonces, si no se las mandaba, pues me decían cosas y tal por los chats y demás, que luego tenían como sus chats alternos al de las maestras y maestros, ¿no? Al del class, como que sé yo. Pero luego, también cuando vuelven a la escuela, o sea, supimos de casos que tuvieron que cambiar, incluso los niños, porque, ay, tú no me pasabas las tareas y cosas así, ya no soy tu amigo y demás, ¿no? O sea, las causas son múltiples. El tema del acoso escolar no es un tema sencillo, pero en su contraparte, la convivencia escolar también es un tema que ha sido muy estudiado. Hay programas, hay formación, o sea, hay muchas cosas. O sea, lo opuesto es, más que atender a esos casos cuando ya están ahí, Claro, es cuando ya existen. tener una cultura de la prevención y entonces atender como estas dinámicas que, ojo, también vienen desde casa. Normalmente un niño que es violentado en casa va a ser violento en la escuela y en a donde vaya. Entonces, por eso sigo insistiendo tanto con este tema, la importancia de la familia en este punto. En nuestra experiencia, o por lo menos, claro, esta investigación que levantamos, que como te decía, se titula ¿Qué necesitan las escuelas públicas de Jalisco? Nos enfocamos nada más en 12 casos, pero como te digo, los hicimos con mucho cuidado en el sentido de ver todas las miradas, las niñas y los niños, los docentes, los directores, supervisores y también a padres y madres de familia. Entonces, creo que también eso es importante, escucharnos todos y saber qué opinan los otros, porque de pronto para los adultos era como la sorpresa de, ay, de verdad el acoso, yo no lo veo, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que están ocurriendo a diferentes niveles y desde una mirada adultocéntrica digo, no, 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 pues el problema es otro. Entonces, si no atacamos, si no identificamos el problema de raíz, pues difícilmente vamos a poder tener una solución adecuada, ¿no? Ahora, me estabas hablando ahorita de las estrategias, ¿no? Que lo importante son las estrategias que estamos desarrollando para atender eso, pero también me Así es. comentabas que el problema de la educación es que es sistémico, ¿no? Y que no cae nada más en una cancha, que es la escuela, que a veces creemos, no, pues es que es un problema de la escuela. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué estrategias tendríamos que estar usando de acuerdo a estos hallazgos y este estudio tan importante que hicieron de las escuelas públicas en Jalisco? Mira, Rosca, de fondo yo creo que la educación también es reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, hay como una relación de ida y vuelta. Una sociedad va a generar un cierto tipo de educación y un cierto tipo de educación va a generar una cierta sociedad. Entonces ahí ya hay de entrada como una complejidad muy, muy evidente. Pero creo que cuando me refiero a estrategias, sí me quiero referir a estrategias sistémicas. Es decir, sí, claro, Secretaría de Educación debe proveer como una estructura y unas condiciones que le den acceso a todas las niñas y niños de manera equitativa, que aseguren los mínimos para todas las escuelas, ¿no? De una forma equitativa, ¿no? Y que les permita también, por supuesto, a las maestras y maestros, pues, ejercer su labor de la mejor manera. Sí con formación, pero también con condiciones incluso legales, ¿no? Para ejercer bien su función. Yo ponía el otro día un ejemplo de, hay maestros que están yendo a dar clase con miedo porque su comunidad es
una comunidad complicada, con mucha violencia, Violenta. ¿no? Ajá. Entonces, a veces hay maestros que van a dar clase con amenazas. Entonces, yo no me imagino como maestro cómo puedes ir a dar clase así, ¿no? Entonces, eh, estas estrategias, Rosca, sí creo que deben ser desde muchos frentes y muy diversos frentes. Por ejemplo, salud, ¿no? ¿Por qué salud? Pues porque tiene que ver con el tema de lo socioemocional. O sea, en qué medida estamos en salud preocupándonos por la salud mental de las personas. Ojo, porque lo estamos viendo en Estados Unidos ya. O sea, el tema del fentanilo, de fondo no es nada más el fentanilo ya es como el resultado. De fondo, ¿qué hay como un aislamiento, una soledad profunda, una falta de sentido, ¿no? Y también una falta de, pues esto, de atención a cuestiones mentales que tal vez se hubieran podido prevenir con cosas mucho más sencillas. Y entonces, si dejamos que el problema crezca, pues nos va a pasar lo mismo luego acá, ¿no? La solución es integral porque también digo, la participación de las familias es clave. Una de las principales cosas que nos dicen en la escuela, Rosa María, es no vienen los papás. Al papá le hablo y no le importa, ¿no? O parece que no le importa. Escuchando a la contraparte, los padres de familia dicen, es que yo tengo que trabajar. Y es que yo tengo que trabajar a veces hasta en dos trabajos porque no me ajusta, ¿no? Para una madre soltera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, creo que también, por ejemplo, el sector empresarial tiene una gran oportunidad. Y sé de muchas empresas que hacen esto. O sea, me refiero a fomentar la educación. Y ojo, no solo se trata de ir y ayudar a la escuela con computadoras o con libros o con tal. Sí, claro, eso es bien importante, que la escuela se sepa arropada por su entorno. Y muchas escuelas lo saben y créeme que yo conozco escuelas impresionantes, buenísimas, con excelentes directores y excelentes líderes que se saben acompañados de su entorno, que van y tocan la puerta de la empresa, y que la empresa sabe que se va a hacer un buen uso del recurso, ¿no? Pero creo que ahí no termina la responsabilidad. Comprometerse es apasionarse también por las carreras. Y en el caso de la educación, Rosa María, necesitamos eso, necesitamos comprometernos, pero también apasionarnos. Yo creo que la empresa puede hacer mucho facilitándoles a las familias, a los padres, madres de familia, tíos o quien esté al frente del cuidado de las niñas y niños, darles como esta oportunidad de ir el día de la reunión de padres, ir cuando la maestra le está hablando porque hay un tema con el niño, incluso no nada más de permitirles, sino de fomentarles, ¿no? Así como también se les da talleres de formación para el trabajo y cosas muy puntuales, talleres de crianza para quienes tienen hijos, porque de fondo estos talleres de crianza, de crianza positiva, pues inciden en un tema de emociones de la persona. Y una persona que está bien en su casa, pues va a estar bien en el trabajo. O sea, creo que esto, Rosa María, una fabulosa estrategia, sería una estrategia muy amplia, muy robusta y que tuviera muchos brazos y que tuviera muchas manos ayudando, ¿no? Y que tuviera como centro un mismo objetivo. Niñas y niños más felices, con mejores oportunidades, niñas y niños que vean en la educación una vía, ¿no? Para una mejor vida. Ahorita las escuelas, los maestros están compitiendo con el celular, con los influencers, con otras ofertas incluso peores de vida fácil. Laboral. No quiero decir que el otro sea peor, pero quiero decir el dinero fácil, etcétera, ¿no? Contra eso está compitiendo la escuela. ¿Para qué voy a la escuela? El otro día me mostraban hasta una canción, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba, pero de fondo decía algo así como al maestro que me decía que yo no iba a poder ser nada, pues ya le demuestro que mire, y aquí está mi camionetona, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, este tipo de cuestiones son más de fondo, Roscar. Entonces, sí ameritan sentarnos a conversar, una conversación como esta con la que tenemos,
ahorita le he tenido con empresarios y los veo muchos muy, muy comprometidos, ¿no? Sin embargo, creo que nos falta, ¿no? O sea, no sé qué porcentaje sea, pero creo que nos falta. Y creo que hay veces que más que dinero, se necesitan acciones muy concretas como esta y que pueden ser una acción muy sencilla. Te ponía este ejemplo, ¿no? De fomentar la participación de tus trabajadores en temas de la escuela de sus hijos y luego, no sé, premiar de alguna forma el desempeño de los hijos, pero también el desempeño de los padres, ¿no? Entonces, hablar de un cuidado del otro es creo que lo que haría una gran diferencia en nuestra sociedad. Ahora, ahorita que me estabas comentando y que me decías que no es algo, o sea, es una situación sistémica, ¿no? Que se tiene que resolver a través de cada parte del sistema. Yo me imaginé como un pulpo donde cada brazo tiene como una responsabilidad y tiene como algo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, Así, tú ahorita nos estás hablando del brazo sí, del empresariado, ¿no? Igual el empresariado, la gente que tiene este tipo de liderazgo, pues debería fomentar sus colaboradores vayan a las escuelas, que se involucren en la educación de sus hijos, porque también, ahorita que me lo comentabas, pues yo me imagino que un papá que va a la escuela, pues también tienes posición de exigir, porque no puedes exigir lo que no conoces y lo que no sabes. claro, Entonces, si de repente tú vas, se genera esa co-creación, pero compromiso de ambas partes, exacto, que también elevan el nivel totalmente, a nivel totalmente, one-on-one, ¿no? A nivel uno totalmente, a uno. Entonces, bueno, sí. imaginándome este brazo, no sé si haya otra cosa que este brazo pudiera hacer. Y luego te preguntaría, oye, de los otros brazos, ya aquí el pulpo, ¿qué tendríamos que estar haciendo, no? ¿En qué instancias? Y bueno, te dejo continuar, porque si no, No, luego... no, hombre, no, 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 al contrario. Sí, yo creo que son estas dos cosas, ¿no? En el caso del brazo de las empresas, tanto este involucramiento y esta participación como en la formación de sus propios colaboradores, ¿no? En Ujú. el caso, quisiera hablar específicamente del brazo del gobierno, ¿no? Y para tratar de ser así lo más sintética posible, pues un gobierno que tenga una meta clara. Y cuando digo meta clara, quiero decir que se traduzca en objetivos concretos, medibles, ¿no? O sea, en objetivos SMART, ¿no? Prácticamente. Ujú. Un gobierno que nos diga cómo piensa llegar a esos objetivos, ¿no? Y que luego nos diga, esto fue lo que presupuesté, esto fue lo que ejercí, ¿no? Porque luego de pronto leemos, y no sé si les ha pasado cuando revisan estos documentos como los informes o los planes de desarrollo sexenales y demás, los planes estatales de desarrollo, en donde pues aparecen buenas intenciones y demás, pero que difícilmente se pueden traducir en concretos, en indicadores, y por lo tanto difícilmente se traducen en estrategias. Y ojo, no digo que todo esté terrible y tal vez muchas cosas sí se han hecho bien y con dato y tal, pero creo que nos falta todavía en ese recorrido favorecer una cultura crítica, ¿no? Porque para ser crítica necesita tener datos. Claro. Entonces necesitamos partir del dato y decir, a ver, así estamos y ser bien honestos, ¿no? ¿Cómo estamos? O sea, los datos que nos dicen que no ha habido abandono, pero las escuelas te dicen, no, es que sí hay, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues lo dejan a uno en la indefensión a la hora de tomar decisiones o de querer participar. Entonces, yo creo que una tarea clave del gobierno es la de ser transparente, y de tener la voluntad de atender a las prioridades y que su agenda política sea la agenda de la política pública de verdad, o sea, del problema público. Por lo tanto, parte de diagnóstico, genera estrategias, le pone metas y luego genera indicadores y te devuelve la información de manera transparente, sin que tengas que andar buscando y tocando puertas, ¿no? En el caso de nosotros, Rosca, fíjate que como en este ánimo, el mes de abril, dimos a conocer un micrositio que es un portal
diagnósticoeducativojalisco.org. Es www.diagnósticoeducativojalisco.org. ¿Qué tiene por objeto este portal? Era recuperar información oficial, porque nosotros como asociación civil pues no podemos definitivamente generar esta información, pero esta información viene de Secretaría de Educación, de INEGI, etcétera. Entonces, ir recuperando la información, ponerla de un modo amable, entendible, ¿no? Y que nos permita ir recuperando los históricos, porque nos hemos dado cuenta que de sexenio a sexenio desaparece información que estaba en la red. Entonces, queremos ser una instancia ciudadana mexicana, primero Jalisco, decir, a ver, nada de desaparecer las cosas, mínimo que se queden albergadas aquí y en esto nosotros poder tener el Claro, manejo de la base de datos, claro. ¿no? Eso por una parte y también poderlo acercar a la gente. En este micrositio, por ejemplo, hay una parte con geolocalización en donde tú te puedes ir por cada municipio, en muchos de los datos que sí están desagregados por un municipio, puedes encontrar datos educativos, de indicadores educativos básicos por municipio. Entonces, este es un esfuerzo también ciudadano, Rosa María, y con eso quisiera también hablar de un último brazo, un tercer brazo. Como sociedad necesitamos estar más conscientes de qué está ocurriendo en la educación y actuar también en favor de ello, simplemente involucrándonos, ahora que viene un tema electoral y demás, preguntarles a las personas que aspiran a dirigirnos cómo piensan dirigir el tema educativo, porque créeme que es un tema que no está apareciendo mucho, eh, por lo menos hasta ahorita lo que veo. Entonces, como ciudadana tenemos que preguntarles, oye, ¿y en educación qué vas a hacer? ¿No? Porque, ojo, la educación no es un tema de corto plazo, no es inmediato y no se ve como la obra pública, pero es un tema que a través del tiempo y de aquí a 10, 20 años, si lo hacemos bien, yo creo que Jalisco tiene todo para destacar, no nada más a nivel México, sino destacar la vida de todas estas niñas y niños, dándoles una mejor oportunidad. Y bueno, yo nos invito a todos los que estamos escuchándote, inspirados por lo que nos estás diciendo, a generar una diferencia y a comprometernos, porque ese mismo compromiso que tú dices con los gobernantes es el mismo compromiso que le estaríamos pidiendo a nuestros colaboradores para que vayan a las Así es. escuelas. No es el mismo generar una rendición de cuentas hacia lo que va a ir y hacia lo que va a ver. Y me gustaría cerrar nada más diciendo que un niño sin educación es como un pájaro sin alas. Démosle alas a los niños. Muchísimas gracias, Itzia. No, al contrario, gracias a ti, Rosca, por poner este tema al centro. Gracias a todas. Susana, Evelyn, muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Esto fue Coincides.